Primer retiro virtual de damas. Señor, enséñanos a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Señor, enséñanos a orar. Retiro virtual de damas. Ministerio Femenino, Distrito Sur. Muy buenos días, mis amadas hermanas de todo el Distrito Sur, que hoy día se conectan con nosotros en este gran retiro virtual. Todos los años tenemos nuestro retiro distrital y bueno, todos sabemos que por esto de la pandemia hemos tenido que suspender muchas actividades, pero creemos que la palabra del Señor no puede ser, cierto, encarcelada. La palabra de Dios puede seguir corriendo. Dios usa todos los medios. Dios quiere llegar a todas las casas. Y creo que más que nunca en este año podemos llegar a muchas mujeres. No es fácil tener un lugar para el gran número de personas que muchas veces, por eso a veces tenemos que limitar las asistencias. Decimos hasta tal fecha porque no hay capacidad en lugares para tener 200, 300 y llegar a subir, porque hay que dar alojamiento, almuerzo y todo eso es muy complicado. Y por eso es que cuando invitamos decimos hay cupos limitados. Pero hoy día, en este año, Dios te dice, todas puedan participar, no hay limitantes. Y si en un momento el tiempo era tu limitante, ahora puedes estar en tu casa y puedes hacerlo. Si por la situación económica que estabas pasando era tu limitante, ahora todo Dios te lo está dando gratis. Quiere decir que Dios está muy deseoso de que este año muchas mujeres y también, ¿por qué no decir sus esposos? Porque la palabra es, cierto, va a llegar al corazón de la familia. Y que puedan conectarse con nosotros. Hoy estamos dando inicio y la apertura de este retiro de una manera extraordinaria, como nunca se ha hecho. Pero Dios nos ha permitido estar compartiendo con pastoras de otras naciones que también están viviendo toda esta situación. Hemos llegado a acuerdos y ella, de una manera muy preciosa, un corazón muy generoso, siempre están dispuestas a compartir con nosotros en nuestras invitaciones. Creo que las conocen. Tenemos a la pastora Omaira con nosotros, que estará durante el transcurso de con una palabra. No vamos a poner el orden para que tú estés ahí pendiente. También tenemos con nosotros la pastora Mariel Batallanos, que estuvo con nosotros también en una actividad de damas. A Lucía Briceño, que estará con nosotros, que es la encargada a nivel nacional de intercesión, una mujer hermosa del Señor, no solamente por la palabra que Dios le ha dado, sino también con un corazón precioso, que también estuvo con nosotros. Y Ana Noemí desde Argentina, que también estuvo participando en nuestras actividades. Mujeres lindas, mujeres preciosas que estuvieron dándonos una palabra, que nos edificaron. Y sé que ahora también con nosotros también estará el pastor, como siempre está con nosotros el superintendente, el pastor Rubén, compartiéndonos. Siempre es un peso en la autoridad distrital y nos sentimos muy contentas de que siempre él esté dispuesto a participar con nosotros en estos retiros. Y bueno, y también quien les habla también estará compartiéndoles una palabra. Así que creo que debemos preparar nuestros corazones. Será un tiempo muy lindo, un tiempo precioso. Serán 2 días que tú tienes que decirle, mira, son días que yo cuando me voy al retiro, yo los separo para mí. Va a haber tiempo en que puedas estar con tus hijos, en que puedas ver almuerzo, cosas así, pero organízate porque debes estar muy conectada. Ojalá que estés
durante todo el lanzamiento, porque sabemos que después se podrán estar viéndolo, pero no es lo mismo que verlo en el momento del lanzamiento. Sé que Dios, por el poder del Espíritu Santo, va a traspasar las pantallas donde tú estás, las distancias, y va a llegar con una palabra que va a cambiar nuestras vidas, va a ser un efecto poderoso. Y por eso creemos, por eso estamos haciendo esto, no por una cosa de compromiso, sino porque creemos que Dios va a hacer algo extraordinario. Creemos que a pesar de toda esta pandemia, Dios va a moverse de una manera grande. Lo hemos visto en este tiempo y sé que será de una manera extraordinaria. Así que yo les invito a que veamos la palabra lema de nuestro retiro, que está en Lucas capítulo 11, el versículo 1. El Señor nos entregó esta palabra al principio de año y dice: y aconteció que estaba Jesús orando en su lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Podíamos ver la necesidad que los discípulos tuvieron en ese momento de pedirle al Señor, la necesidad de orar, la necesidad de aprender a orar, de orar. Se dieron cuenta que necesitaban, que estaban lejos de la medida. Viendo aún a los que Juan enseñó a orar, ellos querían que el Señor, parecía que el Señor estaba más cerca al cielo que Juan, y querían que el Señor les enseñara más aún, que les enseñara esa manera de orar, de poder provocar que el cielo se uniera con la tierra, que orar de tal manera en que la presencia de Dios se manifestase. Ellos podían verlo, ellos veían que Jesús se movía, y donde Él se movía, Dios se movía. Ellos necesitaban aprender algo más grande, y nosotros veíamos la necesidad que tenemos como iglesia. Sentíamos de parte de Dios que venía algo grande. Algo grande. Dios me había hablado al corazón y por eso estaba preparando esto, que venía algo grande a nuestra nación, que venía algo grande que iba a afectar al mundo. Y yo le dije: creo que vamos a necesitar orar, creo que vamos a necesitar en este tiempo, y Dios quiere enseñarnos a orar para empezar a ver aún más la gloria del Señor. Así que les invito ahí en sus casas a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Señor, este es un gran día, porque sabemos, Señor, que Tú has estado con nosotros. Un gran día, Señor, en que la iglesia puede seguir estando en pie y declarando Tu victoria. Un gran día porque sabemos que a pesar de todas las dificultades, Señor, las puertas del infierno, Señor, no prevalecerán en contra de la iglesia. Tu iglesia sigue, Señor, abriendo caminos. Tu iglesia sigue avanzando. Tu iglesia no se detiene, Señor. Señor, gracias por Tu Espíritu Santo, porque sé que por medio de Él, Señor, podrán, Señor, hasta la última y donde quiera que lleguen, porque sé que esto irá a otras naciones, otros países, Señor, están tomando, Señor, y estarán conectados con nosotros. Que todos puedan ser grandemente bendecidos. Saludamos, Señor, a Bolivia, Señor, saludamos a Argentina, saludamos a Colombia, y saludamos, Señor, a esta tierra que Tú nos hiciste nacer, Chile. Señor, que la bendición Tuya pueda caer sobre todas estas naciones, por todas las representantes que estarán con nosotros, Señor. Y oramos por cada pueblo, por cada nación, para que esta palabra, Señor, sea de gran bendición. Y esto no sea solo, Señor, aleluya, no sea solo un retiro, Señor, en respuesta a lo que hacemos siempre, sino adórnalo de Tu gracia. Llénalo de Tu unción para que pueda traer, Señor, los cambios que necesitamos para este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que Tú estarás en medio de nosotros. Tú has estado en toda esta preparación y Tú seguirás con nosotros. Amén. Antes de ministrar la palabra, quiero dejarles a ustedes con el saludo de la directiva nacional, que ellas nos habían prometido en este año, justamente en la fecha de julio, visitarnos y estar con nuestro distrito. Así que gracias al Señor, porque ellas también de esta manera van a estar con nosotros, van a enviar un saludo. Así que voy a dejar un espacio para que puedan conocer a cada una de ellas.
y recibir el saludo que tienen como para nuestro distrito. Hola mis amadas hermanas del Distrito Sur, soy la pastora Leslie Alvear, vocal nacional del Ministerio Femenino. Les saludo en el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que este tiempo sea un tiempo de bendición, de regocijo, de comunión y de llenura del Espíritu Santo para todas nosotras. Hola mis hermanas, estamos acá desde Coyhaique saludándoles en este día al Distrito Sur, a cargo de nuestra pastora Clarita. Les saludamos en esta hora, que tengan un hermoso tiempo con el Señor, que el Señor les bendiga, les dé palabra, les anime sus corazones en esta hora. Aquí saludándoles la pastora Mónica, secretaria nacional de los Ministerios Femeninos. Que el Señor les bendiga y reciban un cariñoso abrazo para todas ustedes, que el Señor esté allí bendiciendo sus vidas. Amén. Hola, soy pastora Patricia, tesorera nacional de los Ministerios Femeninos, y les saludo desde aquí, desde la ciudad de Santiago, a todas las hermanas y pastoras que están reunidos en su primer retiro virtual del Ministerio Femenino de Distrito Sur. Hermanas, están haciendo historia, porque una cosa muy distinta es conocer las hazañas de la iglesia en un libro, y otra muy diferente es vivirlas y ser parte de ellas. Estoy convencida que tendrán un día glorioso, lleno de la presencia del Señor, con gran comunión entre ustedes y una poderosa palabra predicada por pastora Omaira, predicadora y conferencista de primer nivel. Sean muy bendecidas. Un saludo muy especial, muy cordial a todas nuestras hermanas, pastoras y líderes del Distrito Sur, esperando que este tiempo sea un tiempo muy hermoso, un tiempo de conexión, donde la palabra del Señor esté en sus vidas. Qué hermoso el tema que van a tener. El Señor, enséñanos a orar, la verdad de las cosas que necesitamos, afirmarnos, afiatarnos, tomarnos de la oración en este tiempo complicado que estamos viviendo. Les saluda cordialmente la pastora Anita Olivares, vicepresidenta nacional de los Ministerios Femeninos, y un saludo también cordial a todas las invitadas de excelencia que están también de otros países en este retiro. Sea un tiempo glorioso, así que vamos, les animamos, no dejen de conectarse. El Señor les bendiga. Amadas pastoras y hermanas del Ministerio Femenino del Distrito Sur, les saludo con un gran gozo en mi corazón de saber de que ustedes van a poder estar en estos días en el retiro del Ministerio Femenino, que están acostumbradas a hacerlo todos los años, y este año no ha sido impedimento para no hacerlo. Me gozo en el Señor porque puedo ver que hay mujeres decididas, que hay mujeres que quieren buscar de la presencia del Señor, y que hay una directiva que demuestran a la mujer valiente, a la mujer decidida, y que dice vamos, y todas están con ella acompañándole. Les amo y les bendigo grandemente, y quiero que estos días sean de gran bendición en sus corazones. Les aconsejo que abran sus corazones, abran su mente, para que toda la bendición que nuestro Padre le tiene, usted la puede recibir. En el lugar donde se encuentre va a estar el Señor. Nosotros todos los días buscamos su rostro, todos los días oramos, todos los días buscamos su palabra, pero hay un momento que el Señor nos quiere llevar a un rinconcito, a un aposento, para que digan: hijas, aquí estoy yo, y díganme lo que necesitan y yo se los daré. Tendrán esas tremendas predicadores nacionales e internacionales, aprovéchenla, porque son mujeres guiadas por el Espíritu Santo, que traen una palabra para ustedes. No van a ser momentos perdidos para su vida. El Señor tiene grandes bendiciones, y nosotros queremos que ustedes se llenen de su presencia, se gocen en el Señor, que puedan decir que fueron días no perdidos, momentos no perdidos, sino que ustedes los van a aprovechar al máximo. Le alabo a Dios porque puedo ver de que hay mujeres que quieren buscar de su presencia. Ustedes van a aprovechar ese momento, y queremos que ustedes se sientan acompañadas. Nosotros desde enero ya habíamos pensado que en esta fecha íbamos a estar con ustedes, pero
pasaron todo lo que nosotros sabemos y no importa. El Señor les va a acompañar, el Señor les va a bendecir, y como presidenta nacional del Ministerio Femenino les saludo y les abrazo con un abracito grande, bien virtual, que muchas veces no nos gusta porque queremos abrazarnos cuando nos vemos, nos alegramos, pero no es el motivo ahora, este año no se puede. Pero el próximo año nos veremos y nos gozaremos en el Señor. Dios les bendiga, hermana, y muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por cada una de las pastoras directivas, y sabemos que están en su corazón con nosotros. Estaban muy felices de que íbamos a seguir trabajando y que esto, decían, queremos que se repita en todos los distritos. Esperamos que pueda ser de gran bendición y que esto pueda abrir un camino para otros retiros virtuales que puedan hacer mientras, aún estando en nuestras casas, podamos seguir trabajando. Vamos a estar un tiempo de alabanza, de adoración. Yo te invito ahí en tu casa a preparar tu corazón. No dejes que los sillones te limiten. Saca las cosas, párate como si estuvieses ahí cuando íbamos a los retiros, ¿te acuerdas? Te olvidabas de tus hijos, te olvidabas de todo y ahí estabas con Dios. Conéctate con Dios. Conéctate en este día, que las alabanzas te lleven, porque sé que así tu corazón estará preparado para ir recibiendo las palabras. Dios les bendiga. Dejo acá al ministerio que esté con nosotros por un tiempo de alabanzas. Amén. Así como la pastora saludaba, nosotros también saludamos a las diferentes hermanas que se han conectado en este día para adorar a Dios, para recibir de lo que Él tiene. Y hay un acontecimiento maravilloso que sabemos que va a suceder y que es lo que Dios espera que cada uno de nosotros lleguemos hasta ese momento. Sabemos que Él subió a su trono y está sentado reinando, así como también al principio Él dejó su trono y vino a buscarnos, a abrir un camino. Dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice aquí, en las nubes con Él. Él subió a su trono y quiere también que nosotros subamos con Él y estemos por siempre con Él. Así es que les alentamos con esta palabra, sabiendo que todo lo que puedan ver nuestros ojos hoy día no es limitación para creer que esto va a suceder. Aleluya. Vamos a adorar a Dios y a decir que tú eres grande, que tú eres el Señor, que estás sentado en el trono, y aunque todo esto suceda, tú nunca has dejado de ser Rey. Y te exaltamos, Señor, desde nuestras casas, nuestro corazón. Como decía tu sierva, no hay límites, Señor. El altar lo preparamos cada uno de nosotros y queremos irnos contigo en las nubes, Señor. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.
damos gracias a ti, Señor, que eres el Dios grande, eres el Dios todopoderoso del cual nosotros podemos disfrutar. Y gracias porque usted en este tiempo nos enseñará más aún acerca de esta arma poderosa que es la oración, Señor. Cómo poder acercarnos a ti, hablarte nuestras cosas y también poder escuchar tu voz, Señor, a través de la oración. Cuando tú nos hablas, Señor, cuando tú ahí, Señor, en intimidad nos convences, hablas a nuestro corazón y también nos podemos acercar nosotros y hablarte todas nuestras cosas, aun cuando todas las conoces. Aleluya. Gracias, Dios. Y podemos decir, Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Santo. Aleluya. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Porque tú estás atento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba siempre. Y en la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Tú necesitas entender cuando Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Siempre hace algo cuando levanta sus manos. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Y Él va al frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar.
alaba. Si estás sufriendo, alaba. Si estás viviendo alguna situación complicada, alaba. Adora a Dios ahí en oración, búscale, porque ahí encontrarás la respuesta. Ahí encontrarás la fortaleza que sustente tu vida, que sustente esa situación que estás viviendo. Porque como decía esta alabanza, Él no deja a un justo sin respuesta. Él responde a aquel que le busca, aquel que busca le halla, dice la palabra. Así que así, acércate a Dios con esa fe, creyendo que le hay, creyendo que Él está, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan, creyendo que Él tiene respuesta para ti. Aleluya. Santo, aleluya. Sí, Señor. Padre, y como decía esta alabanza, queremos alabarte, Señor, sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Queremos levantar nuestras manos y adorarte, porque estamos confiadas. Porque creemos que hay un Dios que oye nuestra oración, que antes que nosotros abramos nuestros labios, tú ya sabes lo que necesitamos. Y creemos que tú eres el Dios que obra, el Dios que hace milagros, el Dios que te mueves a través de las situaciones imposibles. Tú, el que abre camino para que nosotros podamos llegar, Señor, a la meta. Ese eres tú, nuestro Dios, el Dios milagroso, el Dios bueno, el Dios que oye. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor, aquí estás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Gloria a Dios por todas las cosas que hasta aquí usted ha hecho y muchas veces no nos hemos dado cuenta, Señor. Y cuando ya no está ese carácter y hay un fruto, nos gozamos y te damos gloria porque todo viene, Señor, de ti. Todas las cosas vienen de ti, Señor. Y así queremos estar, Señor, como esas mujeres que aprendían, Señor, de ti. Y hubo muchas discípulas, Señor, que aprendieron de ti, se llenaron de ti y fueron fieles, Señor. Así queremos en este día decir, Señor, que venimos a tus pies, que, Señor, nos encontraste en el suelo, pero tú nos levantaste, Señor. Y te agradecemos por esa obra maravillosa, porque tú nos diste, Señor, la honra. Y hoy nosotros queremos decirte que no hay otro lugar más maravilloso que estar contigo. Y te damos a ti la honra, Señor, por habernos rescatado. Y que nuestro corazón arda, Señor, mientras tú estés entregando la palabra por medio de cada sierva, cada siervo, Señor. Que arda nuestro corazón, porque tú estás vivo, no eres un Jesús de la historia, no eres un Dios de antepasados, eres nuestro Dios. Y nuestro corazón arde en este día, Señor, lo declaramos. Aleluya. Sí. Disponemos el corazón sabiendo que somos necesitados, Señor, de ti. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Dígale, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie nos puede señalar. Estamos escondidos en Él. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, postrado aquí. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Diga, aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aleluya. No tenemos que ir a un lugar lejano o un lugar alto y escalar montañas. Si nuestro corazón se postra, ahí lo encontramos. Si nuestro corazón se postra a sus pies, puede ser donde esté, lo vamos a encontrar y Él se hace manifiesto. Ese privilegio lo tenemos tus hijos, Señor. Por eso queremos decirte que de todos los lugares que podemos ir, de todas las posiciones que tal vez tú puedas darnos, no va a haber un lugar más alto, nunca un lugar más alto, más precioso, más sublime que estar contigo, escuchar tu voz, sentir tu manto, sentir tu fortaleza cuando vamos a buscarte. Es el lugar más precioso. Sí, y aquí permaneceré, postrada a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré, postrada a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Sí, aquí me quedaré. Sí, Señor. Postrada a tus pies. Así queremos estar estos días, Señor. Aquí
con un corazón humillado. A los pies de Cristo. Como María, Señor, que dejó los quehaceres, dejó los afanes, y ese día dijo: yo quiero la mejor parte. Señor, así queremos estar durante estos días. Dejar muchas cosas de lado. Tendremos otros tiempos para hacerla, pero queremos este tiempo estar contigo. Por medio de la palabra, por medio de lo que tú nos estés entregando. Espíritu Santo, unge este retiro. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque este es el sello que estás diciendo: yo estoy aquí. Yo estoy en medio de esta iniciativa. Yo estoy respaldando. Gracias, Señor. Gracias. Es lo que necesitamos. Si tu presencia está con nosotros, estamos, Señor, tranquilas. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Es un lindo tiempo de adoración, una presencia de Dios maravillosa. Aleluya. Que uno no quisiera dejar de estar adorando. Podamos estar así, a los pies de Jesús, durante estos días. Yo sé que a los pies de Jesús estaban los discípulos, los que querían aprender. Y el lema es: enséñanos, Señor. Podamos estar con un corazón humilde, con un corazón abierto, para que todas nuestras estructuras puedan caer y podamos recibir lo que Dios quiere enseñarnos. Qué mejor con mujeres y este varón que son personas que nos dan testimonio de una vida de oración, una vida entregada al Señor por todo el respaldo que Dios les da. Así que vamos a dejar ahora quien estará con nosotros, estará nuestro superintendente, Pastor Rubén Abarzúa. Siempre él ha estado iniciando nuestros retiros, nuestras actividades, y sé que se ha preparado con una palabra y que Dios nos hablará. Y quiero dejarles un poquitito cómo vamos a estar realizando este retiro. Después de esta palabra habrá un tiempo en que aproximadamente a las 10 de la noche volveremos a conectarnos nuevamente con otra palabra. Ahí estaremos. No queremos ponerle nosotros las personas, porque queremos que usted esté ahí siempre pendiente. ¿Quién le va a estar entregando? Siempre será el Señor quien nos entregue. Y habrá un lapso en que usted podrá ir a cenar, estar con su familia, ir a acostar los niños, dejar todo listito para las 10 de la noche, volver a conectarse y tomar la palabra. Al otro día estaremos desde las 9 de la mañana. Y sé que usted ha echado de menos, y yo también las echo de menos, porque estamos acostumbradas a estar trabajando juntas al resto de la directiva del distrito, que es la pastora Susana, la pastora Nora, nuestra hermana Gloria, hermana Verónica. Y sé que ellas estarán con nosotros en el transcurso del día siguiente. Usted estará viendo que ellas estarán también conectándose, compartiendo un saludo. Así que estaremos todas juntas. Desde las 9 de la mañana estaremos con 2 temas en la mañana. Habrá un lapso, igual que en el retiro, almorzar, un pequeño sobremesa, y a las 3 de la tarde volveremos de nuevo a estar juntas con 2 temas más, y terminaremos en la noche con un culto espectacular, con la palabra de cierre para orar y bendecir todo el trabajo. Así que ahora disfrutar de lo que viene. Dios siga añadiéndonos. Amén. Muy buenas noches, queridas hermanas de todo nuestro Distrito Sur,
quiero saludar en forma muy especial a todas ustedes desde la ciudad de Curicó, por el norte hasta acá, hasta Mulchen, y por allá por el lado de la costa, desde Curanipe, Cauquenes, hasta acá, hasta Tirúa. Bendiciones del Señor, y realmente estamos súper contentos de poder dar inicio a este retiro que ha tenido un formato diferente. Y yo agradezco al Señor la oportunidad que Él me da de poder compartir con ustedes al inicio. La verdad es que siempre es un desafío para mí poder compartir la palabra del Señor al inicio de los retiros. Ya son varios los años que llevo compartiendo una palabra del Señor, y siempre las hermanas me dan la oportunidad, el privilegio de ser el que comienza o el que abre el retiro, por así decirlo, con una palabra del Señor, lo cual, aunque ustedes no lo crean, constituye un gran desafío para mí, porque siempre las hermanas tienen grandes mujeres de Dios invitadas a ministrar la palabra, y creo que esta ocasión no es distinto. Ya sabemos, ustedes han visto la publicidad del retiro, saben quiénes son las hermanas, las pastoras que van a compartir la palabra del Señor, y realmente es para mí todo un desafío, especialmente porque vamos a tocar un tema que es fundamental en la vida de todo creyente, y obviamente también de las hermanas. Yo no soy muy conocedor de la estructura tal vez emocional, intelectual de las mujeres, así que ruego al Señor que Él me use con la administración de la palabra, porque estoy seguro que los temas que van a seguir compartiendo las pastoras van a ser mucho más asertivos, en el sentido de que ellas como mujeres saben cómo piensan las mujeres, cómo hablan las mujeres, etcétera. Así que para mí siempre ha constituido un gran desafío poder compartir la palabra del Señor. Me siento privilegiado, repito una vez más, que el Señor me dé esta linda oportunidad. Me parece que este es el 5º año que yo tengo la oportunidad de compartir una palabra del Señor, y agradezco a Dios por este lindo privilegio. En esta ocasión, como dice el Chapulín Colorado, ¿no? En esta ocasión estamos transmitiendo desde nuestra casa, mi casa. Tal vez ustedes nunca pensaron que iban a estar en la casa del pastor, ¿no? Pero aquí están en mi casa. No les puedo mostrar todo lo que tenemos para allá porque quedó todo amontonado. Allí los sillones, el comedor, todo este es el espacio de nuestro comedor. Y durante estos 4 meses ya que llevamos compartiendo la palabra del Señor desde la casa, ha sido para nosotros un privilegio, ha sido una tremenda bendición. Quienes nos han podido ver en nuestro canal de YouTube de la Iglesia CAF se han dado cuenta que somos una familia que estamos sirviendo al Señor. Junto con mis 3 hijos, los 2 varones me acompañan con la música, los instrumentos musicales y también las voces, y mi hija mayor, que también está ahí involucrada en esto, en el canto. Mi yerno, porque mi hija mayor está casada, es el que nos ayuda con todo el tema del sonido y todo eso. Hoy día mi hijo menor es el que está encargado de la transmisión, así que si algo no sale bien, por favor no me tiren las piedras a mí me las pueden prestar y yo se las dejo caer después a él. Pero realmente me siento, como les digo, bienvenidos todas a nuestra casa, y desde aquí, desde nuestra casa, hasta las casas de cada una de ustedes. Mi fe, mi confianza es que en estos días, entre hoy y mañana, serán cientos las hermanas que van a participar de este retiro. Yo estimo, como lo vieron tal vez ustedes en la publicidad, que en nuestro Distrito Sur, al menos entre mujeres jóvenes y mayores, debemos andar entre las 2.500 y las 3.000 hermanas
que sirven al Señor en nuestro distrito, porque gracias a Dios nuestro distrito tiene una asistencia promedio a nuestros templos de más de 5.000 personas, sumando todas las congregaciones de nuestro distrito. Considerando que son más siempre las mujeres, para no exagerar la medida, 2.500, 3.500. Entonces, ¿cómo en estos días nos va a bendecir el Señor? Hoy día usted no tiene que pagar, no tiene que viajar, no tiene que salir de la comodidad tal vez de su casa para estar en el retiro, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Bueno, no me dieron mucho tiempo las hermanas, así que tengo que aprovecharlo. El tema que tenemos que compartir es este: Señor, enséñanos a orar. Y el pasaje que tenemos como base, o que las hermanas han puesto como base, está ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículos número 1 y 2. Dice así, en el nombre del Señor: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Quiero tener una breve palabra de oración por esta presentación del día de hoy. Padre, te damos infinitas gracias por dar inicio a este tiempo, Señor, también ahora a través de la palabra. Esta instancia, Señor, que bendice mucho nuestros corazones. Y te doy gracias, Señor, por el corazón dispuesto de cada una de las mujeres de nuestro distrito, Señor, que estará participando de este retiro. Y, ¿por qué no, Señor? Los varones y los jóvenes que también se integrarán, Señor, a ver la transmisión de cada uno de los temas que vamos a compartir en estos días. Señor, bendícenos a través de tu palabra, provócanos, incítanos, muévenos, Señor, a la oración, Señor, eficaz, tal como dice la palabra, porque la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Te damos gracias en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bueno, el tema que me ha correspondido compartir con ustedes, amadas hermanas, es sobre la importancia de la oración. La importancia de la oración. Un tema que es enriquecedor. Yo, cuando la pastora Clara me avisó de la temática, y cuando hace unas 2 semanas tal vez me avisó, ¿cierto?, sobre el tema que yo tenía que dar, entonces yo soy un lector asiduo de la Biblia, soy muy constante en eso. De hecho, ahora el día lunes, recién este lunes pasado, yo terminé de leer nuevamente la Escritura, una vez más. Pero antes de llegar al final, unas 2 semanas antes, entonces la pastora me compartió del tema, y yo dije, voy a aprovechar que voy en esta dinámica nuevamente, y iba en el Antiguo Testamento, por allá por el libro de los Salmos, y salté desde los Salmos hasta el Nuevo Testamento, y leí todo el Nuevo Testamento en algunos días, y anoté o apunté desde Mateo, desde el Evangelio de Mateo, desde el primer versículo de Mateo hasta el último del Apocalipsis, anoté en un cuaderno o en una libreta que yo tengo por acá, anoté todos los textos que el Nuevo Testamento nos presenta respecto de la vida de oración. Obviamente yo registré acá el título, la importancia de la oración, y registré todos los textos, y para mi sorpresa hay cosas bastante interesantes respecto de la oración. Si usted no considera que la oración es importante en la vida de los discípulos del Señor, espero que en esta noche, cuando usted se vaya a descansar, cuando usted se vaya a dormir, considere que la oración en la vida del creyente es realmente un aspecto fundamental en la vida del cristiano. Me encontré con más de 130 pasajes de la Escritura, pasaje entre capítulos enteros o entre alguna frase, alguna oración, con más de 130 pasajes que el Nuevo
Nuevo Testamento presenta relacionados con la oración. Podríamos compartir, yo compartía con alguien esta tarde, decía, podríamos pasar una semana entera revisando estos pasajes de la Escritura, porque como aparece aquí mismo en el capítulo 11 de Lucas, cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar, ya la oración del Padre Nuestro, que es la que el Señor presenta, podría ocuparnos mucho tiempo. De manera que cuando terminemos esta palabra del Señor, yo espero que Dios ponga en nuestro corazón ese sentido de importancia de la oración. No estamos hablando necesariamente de cuánto tiempo, no quiero hablar de las posturas, de cómo hay que orar sentado, arrodillado, de pie, no es eso, sino que hacer que nosotros nos concienticemos en esta noche acerca de que orar siempre será importante. De esos 130 pasajes más o menos que las Escrituras nos presentan respecto de la vida de la oración en sí, la mitad de ellos, más o menos unos 60 o 65 pasajes de la Escritura nos hablan acerca de Jesús, nos muestran algo acerca de Jesús, ya sea que Jesús está orando o ya sea que Jesús está enseñando algo respecto de la oración. Eso lo vamos a encontrar, eso lo encontramos en los evangelios, especialmente allí en los evangelios, y desde allí en adelante, desde el libro de los Hechos en adelante, nos vamos a encontrar entonces con la iglesia, primero los primeros discípulos, luego la iglesia practicando la oración, los apóstoles en sus epístolas enseñando acerca de la oración, y finalmente entonces también viendo los frutos o los resultados de la oración. ¿Cómo vamos a considerar cómo vamos a clasificar esta cantidad enorme de textos? Bueno, primero les quiero dar una síntesis más o menos general desde el libro de los Hechos hasta el final respecto de la oración. De más está decir que orar es hablar con Dios, o con Cristo, o con el Espíritu Santo. Pero básicamente en nuestra relación con Dios. Partiendo, porque vamos a dejarlo de Jesús para más tardecita, pero partiendo con entonces lo que la historia de la iglesia nos enseña o nos relata, porque en realidad el libro de los Hechos es un relato, no enseña tanto acerca de la oración, pero podemos entenderlo como una instrucción que nos habla de la importancia. Fíjese usted que el libro de los Hechos comienza con la oración. En el capítulo 1, versículo 14, dice que todos estos hermanos, estos 120 hermanos, estaban unánimes, orando y perseverando en la oración. Y cuando estaban allí en el día de Pentecostés, orando, allí sentados en la casa, en ese aposento alto, dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y más adelante, en el capítulo 2, dice la Escritura que estos hermanos, allí en el versículo 42, toda la iglesia, esos 3.000 nuevos convertidos, más esos 120, perseveraban, dice la Escritura, entre otras cosas, perseveraban en las oraciones. Señala la palabra del Señor en el capítulo 3 que los hermanos tenían la costumbre de ir a orar. Allí en el templo, dicen, Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. Y cuando ellos iban a orar, dispuestos para orar, en un ambiente de oración, la Escritura dice que el Señor los usó para realizar un gran milagro, el primero y gran milagro por parte, a través de los apóstoles, en este hombre cojo de nacimiento. Señala la palabra del Señor que la oración de la iglesia fue la que provocó los milagros, milagros extraordinarios, sanidades, liberación de demonios, resucitación de muertos, discernimiento de espíritus, etcétera. Palabra profética salía cuando la iglesia se reunía en comunión. El Espíritu Santo tomó parte importante en la vida de oración de la iglesia. La Escritura nos habla que cuando los hermanos en el día de Pentecostés estaban allí todos unánimes juntos, fueron llenos del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo estaba también especialmente en los apóstoles.
Ustedes recordarán, Pedro, lleno del Espíritu Santo, testificaba del Señor. Pablo, lleno del Espíritu Santo, testificaba del Señor. Felipe, lleno del Espíritu Santo. En Samaria la gente fue llena del Espíritu Santo. Los discípulos fueron a orar por Pedro y Juan fueron a orar en Samaria para que los creyentes de Samaria fueran llenos del Espíritu Santo, les imponían las manos. Pablo, allí en la ciudad de Éfeso, en el capítulo 19 de ellos, dice que se encontró con unos discípulos, oró por ellos, les impuso las manos y todos esos 12 discípulos que solo conocían el bautismo de Juan, fueron llenos del Espíritu Santo del Señor. Bueno, Romanos dice que el Señor, ¿no? O el Espíritu Santo nos ayuda a interceder en función o de acuerdo a la voluntad del Señor, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice la Escritura, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Esa oración, esos hombres de oración como Pedro, como Pablo, como Esteban, como Felipe, como Ananías, que fue movido por el Señor para orar por el apóstol Pablo para que recibiera la vista e integrarlo a la vida de la iglesia. La Escritura nos enseña allí que este hombre también era un hombre de oración. La Escritura nos habla incluso de un hombre inconverso como Cornelio, allí en el capítulo 10, que por causa de sus oraciones, sus limosnas, sus buenas obras, las oraciones, dice la Escritura, las oraciones de Cornelio, de este hombre inconverso, pero que tenía una hambre, una sed de Dios, dice la Escritura que las oraciones de Cornelio entonces llegaron al cielo y Dios mandó entonces para que a través de esta oración la familia, los conocidos y mucha gente conoció al Señor allí en la casa de Cornelio. Y es más, dice la Escritura que todos ellos también fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas las maravillas del Señor. ¿Qué me dice de la iglesia? La iglesia esto no era solo una cuestión de los apóstoles, no solo de los evangelistas o de los profetas. La iglesia nos habla de que todos los creyentes allí en el capítulo 4, el capítulo 2, perseveraban en las oraciones. En el capítulo 4, desde el verso 23 en adelante, la palabra del Señor nos habla acerca de esta oración de los apóstoles cuando fueron amenazados por el concilio, los integrantes del concilio, para que no predicaran, ni oraron, y dijeron: Señor, mira sus amenazas. Pero mientras entonces tú ayudas para que a través de los apóstoles tengan poder para testificar, mientras extiendes tu mano para que a través de ellos se hagan señales, prodigios y maravillas. Dice la Escritura que cuando ellos fueron en el lugar donde estaban orando, dice la Escritura que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, muchos prodigios y muchas maravillas. Me voy a quitar la chaqueta, permiso. Por la mano del Señor se hacían muchas señales y maravillas. En el capítulo 12, cuando Pedro estaba preso la noche anterior a morir y dormía plácidamente, dice que la iglesia hacía oración a Dios por él. Es verdad que un ángel de Dios lo sacó de la cárcel, pero eso no es otra cosa sino que el fruto de la oración de toda una congregación. En el capítulo 13 dice la Escritura que el Señor, mientras los apóstoles, mientras los maestros y los profetas estaban ministrando al Señor, esto es, orando, levantando su voz en adoración, entonces el Espíritu Santo le habló a la iglesia. El Espíritu Santo le habló a la iglesia para que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Fíjese usted que la oración de la iglesia genera un ambiente espiritual
espiritual que provoca llenura espiritual en los que están allí congregados. En el capítulo 16 nos señala la palabra del Señor allí cuando Pablo está iniciando su viaje misionero, cómo el Espíritu Santo le mostró en una visión de noche, mientras seguramente el apóstol Pablo oraba, les mostró ese varón macedonio y desde ese momento entendieron, dice que el Señor los estaba llamando para predicar la palabra en ese lugar. Dice el libro de Corintios capítulo 14 versículo 15, cuando Pablo está hablando acerca de los dones espirituales y la importancia de orar también con el entendimiento, pero dice Pablo, dice ahí 14:15 de 1 Corintios, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré o adoraré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Allí hay un ambiente de oración, de gente que ora con el entendimiento en el idioma que nosotros conocemos, pero también Pablo reconoce que la manifestación del Espíritu Santo es una realidad en la vida del creyente, y muchas veces el creyente que ama a Dios y que busca a Dios va a encontrarse que está orando en el Espíritu. Bueno, también el libro de Efesios capítulo 1 y en el libro de Colosenses, especialmente capítulo 1 y versículos 3 al 14, el apóstol Pablo dice que ora al Señor por la iglesia para que reciban ellos, sean llenos del espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento del plan de Dios. Colosenses nos habla, dice que Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento del Señor. Pablo pide a los hermanos y les dice, oren por mí, allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, oren por mí, y oren también para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En el libro de Santiago, el apóstol ahí dice, si alguno tiene falta de sabiduría, cuando está pasando por pruebas, por aflicciones, por momentos difíciles, entonces si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Señala la palabra del Señor. El mismo apóstol Santiago escribe ahí en el capítulo 4, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden mal. Allá en el capítulo 5 dice allí, no, si alguno está afligido, haga oración. Si alguien está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanle con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, dice, era un hombre con sentimientos, con emociones, con pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, y luego oró para que lloviese, y el Señor respondió esa oración. Señala la palabra del Señor. Me llamó la atención mucho lo que dice ahí en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, aunque nos habla mucho acerca de que ya la iglesia no va a estar en la tierra cuando sea levantada, y gran parte de lo que habla el libro del Apocalipsis no tiene que ver con la vida de la iglesia, pero el libro del Apocalipsis nos muestra mucho de lo que es la adoración y la oración, cómo se ve en los tiempos finales. La Escritura nos habla ahí de la visión de Juan cuando dice que ve seres vivientes y 24 ancianos que adoran al Señor día y noche. Las 24 horas del día están adorando, exaltando, reconociendo al Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el honor, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la honra, dice la Escritura, y también la alabanza. En el capítulo número 6, los versículos números 9 al 11 nos presenta allí la Escritura las almas, dice ahí, las almas de los muertos por causa de la palabra del Señor. Y dice que ellos claman al Señor y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a juzgar y vengas nuestra sangre en los de la tierra? Y dice la Escritura que el Señor les dio vestiduras blancas. En el capítulo 7, versículo número 9 al 14, allí la Escritura nos habla de aquella multitud que clama todos los días
allí en el tiempo de la gran tribulación, oran al Señor, claman al Señor. Aquellos, dice, aquellos que salieron de la gran tribulación. Y finalmente, la Escritura nos habla allí. ¿Cómo termina el Apocalipsis? El Apocalipsis termina prácticamente con un clamor. Dice el Señor, yo vengo pronto. Y Juan dice allí, y el Espíritu y la esposa dicen, obviamente en oración, ven, ven. Constantemente la iglesia está orando y diciéndole al Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Clama al Señor, y el Señor y el Espíritu y la iglesia dice ven, y el que oye dice la palabra, diga ven Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor entre nosotros. Ahora bien, nos vamos entonces al Nuevo Testamento y a los Evangelios. Quisiera considerar junto con ustedes por lo menos una buena cantidad de pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de Jesucristo y la oración. Hay dos aspectos que tienen que ver, que nos muestran los evangelios, los 4 evangelios. Cuando yo dije que hay más de 60 referencias a la oración, a Jesús y la oración, no estoy hablando que los pasajes que se repiten en uno y otro evangelio, no estoy considerando los pasajes que se repiten. Si se consideraran los pasajes que se repiten, ese número aumentaría mucho más, no menos que a unas 100 veces. O sea, aquí hay, en el Nuevo Testamento, solo en los evangelios, hay más de oración que en todo el resto del Nuevo Testamento a partir del libro de los Hechos. Lo que implica entonces que cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, esto implica, amadas hermanas, amados hermanos que nos ven y nos escuchan, implican que para el Señor la oración también fue importante. Cuando uno lee el proceso, ¿no? Entender esto. Primero, quiero decirles que Jesucristo no fue un hombre desocupado. Jesucristo nos enseña la Escritura que trabajaba, predicaba, salía por las ciudades y las aldeas, y desde la mañana, desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, siempre el Señor estuvo ocupado. Allí en el Evangelio de Marcos nos señala, allí en el capítulo 1, antes del versículo 35, nos señala que en la tarde, en la noche, al Señor le trajeron enfermos, les trajeron a los que estaban endemoniados y todos ellos eran sanados. Y uno de los evangelios dice, y después de esto el Señor se fue a orar. Y en el versículo 35 del Evangelio de Marcos capítulo 1 nos señala la palabra del Señor allí que entonces el Señor de madrugada, al amanecer, el Señor estaba orando temprano. Pero no es el propósito, tal vez, porque algunas hermanas o algunos piensan que la oración válida para el Señor solamente es en la mañana, en la madrugada. Bueno, el Señor Jesucristo oraba a cualquier hora del día. Cuando era tan ocupado que a veces tenía que hacerlo en la noche u otras veces tenía que hacerlo muy de madrugada. No para enseñarnos necesariamente acerca de en qué momento hay que orar, sino que para enseñarnos o para mostrarnos el Padre la importancia de la oración. Bueno, antes de comenzar su ministerio, dice ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y también Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan? Ese pasaje clásico de las tentaciones del Señor. El Señor fue tentado en todo, dice la Escritura en el libro de Hebreos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando terminó esos días de ayuno y de oración, antes de comenzar su ministerio, dice el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo
4 y dice en el versículo número 11 que Él salió lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Evangelio de Lucas nos relata que una vez que el Señor salió de allí, de esos 40 días de ayuno y de oración, entonces lo primero que hizo fue ir a una sinagoga, Lucas capítulo 4, y en esa sinagoga le dieron la oportunidad para leer en el libro de Isaías, y es allí donde el Señor habla, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado Dios, entonces para sanar a los quebrantados de corazón, a los que están ciertos afligidos, a anunciar el año agradable del Señor. Y el Señor dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, y comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 7, el Señor comenzó a predicar y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, nos encontramos con que el Señor estuvo toda la noche orando, toda la noche orando. ¿Por qué? Porque al otro día, dice el capítulo 6, al otro día, entonces el Señor llamó a los apóstoles. Esto tiene que ver con la importancia de la oración. El Señor, que era Dios mismo, Él mismo pasó toda la noche orando al Señor antes de llamar, antes de elegir a sus 12 apóstoles. Entonces aquí hay dos cosas importantes: el tiempo que se dedica para orar, y por otro lado también está el tema de nuestra oración. Y aquí da a entender claramente que el Señor estuvo orando toda la noche, porque al otro día Él tenía que apartar a esos hombres para que fueran sus discípulos. La relación con el Padre. Jesucristo en el Evangelio de Juan queda nos muestra muy claramente, dice: yo y el Padre uno somos. Y Él nos habla mucho ahí en el Evangelio de Juan de su relación con el Padre. Yo hablo lo que el Padre me dice que yo hable. Mi doctrina no es mía, sino que es la doctrina de aquel que me envió. Esto nos habla de una relación constante del Señor Jesucristo con su Padre. Fíjese usted que allí en Mateo capítulo 11, versículo 29, del 25 en adelante, dice el Señor: te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las mostraste a los más humildes. Y luego dice: todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí, yo los haré descansar. Aprendan de mí, dice luego, ¿no? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe que la oración perfecciona el carácter del hombre? La oración puede hacer del hombre más orgulloso, transformarlo en el hombre más humilde. Cuando Pablo o Saulo se encontró con el Señor, ese hombre orgulloso que perseguía a la iglesia, dice la Escritura que cuando el Señor le habló a Ananías, le dijo: hace 3 días que Saulo está orando. Lo único que podía hacer Saulo, ese hombre lleno de orgullo, era orar, orar, orar. Y el Señor en la oración, incluso a Pablo le enseñó que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y Pablo dijo entonces: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué hacía fuerte al apóstol Pablo? No eran sus capacidades, no era el título, no era sus talentos, era estar en la presencia del Señor. Por eso cuando él fue a predicarle a los corintios, Pablo le dijo: cuando yo fui a donde ustedes, no fui con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Dios le enseñe a un hijo de Dios, entonces debe haber una relación con el Padre. Jesús nos enseñó respecto a eso, ¿no? Allí en Juan capítulo 11, versículos 41 al 43, cuando está Jesús allí frente a la tumba de Lázaro, dice Padre, le dice Jesús: te alabo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Sí, Padre, dice, porque yo sé que tú siempre me oyes. En el Evangelio de Mateo,
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, encontramos allí otro aspecto de la vida de Jesús, que ya es la parte final, cuando el Señor va al huerto del Getsemaní. 3 veces ora al Padre para que se haga su voluntad. Y dice la Escritura allí que Él estaba triste, y estaba triste porque Él sabía lo que le esperaba durante esa noche y al día siguiente. Estaba triste. Sin embargo, Él tuvo esta actitud en la oración de decirle al Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Él estaba orando, dice el Evangelio de Lucas, cuando Él estaba orando, dice el Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículos 43 y 44, dice que como grandes gotas de sangre caían desde su frente, y vino un ángel de Dios para fortalecerle. Y así, fortalecido, Él les dice, después de haber orado 3 veces ahí en el huerto del Getsemaní, se va donde sus discípulos y les dice: vamos, se acerca el que me entrega. Bueno, Juan capítulo 18, en los versículos 3 hasta el 11, allí dice la Escritura que el Señor, allí en ese huerto, Judas sabía que ese huerto era un lugar donde el Señor muchas veces había estado con sus discípulos, enseñando, compartiendo, y obviamente era un lugar donde el Señor se apartaba también para orar. Y allí el Señor, con valentía y con valor, ese valor que le había dado la oración durante la noche en el huerto del Getsemaní, Él les dice: ¿a quién buscan? Aquí estoy, dejen a los demás libres, aquí estoy, listo para ello. En el Evangelio de Mateo, volviendo allí a Mateo, señala la palabra del Señor, que cuando a Jesús lo tomaron, lo detuvieron, y Pedro cortó la oreja allí, ¿no?, del siervo del sumo sacerdote, Jesús le dijo: fíjese usted, habla de la oración, no lo hagas, yo podría orar a mi Padre que está en los cielos, y Él podría, ¿acaso no puedo yo orar a mi Padre? Y Él mandaría más de 12 legiones de ángeles, más de 12,000 ángeles para librarme. Pero entonces Él dice: ¿cómo se van a cumplir las Escrituras en cuanto a estas cosas? Bueno, señala la palabra del Señor, que allí en su oración, el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, fíjese usted, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego, al morir prácticamente, el Señor le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo eso lo vieron los discípulos, y desde antes lo habían visto. Por eso le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor hizo eso con los discípulos. Entonces, hemos hablado un poquito acerca de la vida de Jesús de oración. Y como le digo, hay muchísimos pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de la idea del Señor, el Señor orando. Pero ahora veamos esta segunda parte que tiene que ver con el Señor y la oración, que es las instrucciones del Señor Jesucristo en cuanto a la oración. Enséñanos a orar. Lo primero que el Señor les enseñó a sus discípulos, allí en el capítulo 11 de Lucas, Él les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo primero que el Señor le enseñó respecto de la oración a sus discípulos, y nos enseña también a nosotros, es que tenemos un Padre. Así lo tengo apuntado yo aquí en mi escritura. Tienes un Padre a quien orar, o tenemos un Padre a quien orar. Y ahora las instrucciones. Por lo menos tenemos unas 6 o 7 instrucciones que quiero ver yo respecto del Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos. Primero dice allí: ora cuando estés ansioso. Ora cuando estés ansioso. El Señor allí en Mateo capítulo 6, del 25 hasta el 33, cuando habla del afán y la ansiedad. ¿Se acuerda ese pasaje clásico? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Y el Señor les dijo: no se preocupen de esas cosas, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Antes, en el capítulo 6,
El Señor les dijo a los discípulos, cuando ustedes tengan una necesidad, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público, porque tu Padre, vuestro Padre Celestial, sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes que se las pidan. Entonces el Señor nos dice, ustedes tienen un Padre a quien clamar, no se afanen, no se ahoguen, no extremen la ansiedad. En segundo lugar, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, cuando el Señor anda predicando, allí su palabra, enseñando, predicando y sanando, dice la Escritura, el Señor les dice ahí, miren los campos, están listos para la siega, les dice ahí en Juan, pero acá les dice, la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen, oren al Señor para que levante obreros a su mies. ¿Cuántas veces hemos orado para que el Señor siga levantando ministros de la palabra, hombres y mujeres que se dediquen, que se aparten, que el Señor llame al ministerio, que el Señor llame a mucha gente? En Mateo capítulo 17, en el versículo 14 al 23, cuando el Señor descendió de allá del monte de la transfiguración y encontró que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio de un muchacho, el Señor les dice allí, en otras palabras, porque cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El Señor les dijo, oren para que puedan echar fuera los demonios, porque el Señor dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Aunque la idea fundamental aquí, como dicen otras versiones, este género o los demonios solo salen a través de gente de oración. Gente de oración. La Escritura nos muestra en el libro de los Hechos que unos demonios, ¿cierto?, que estaban allí dijeron a Jesús, de Jesús sabemos, conocemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, sabemos, los demonios sabían, antes que el Señor hablara con cualquier endemoniado. Generalmente cuando el Señor se encontraba con alguien que estaba endemoniado, el demonio o los demonios hablaban porque lo conocían, y también los demonios conocen a los hijos del Señor. ¿Y cómo salen los demonios? Dice aquí Jesucristo, los demonios salen con gente de oración. Luego dice allí en el capítulo 18 de Mateo, el Señor les habla acerca de la importancia que tiene la oración para el perdón, para perdonar. Cuando dice allí, pónganse de acuerdo. Cuando el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, trata de arreglar las cosas a solas. Si no te oye, dilo a la iglesia, llama a 2 testigos. Si no oye a ellos, llama a la iglesia. Y si no, entonces tenle por gentil o publicano. Y luego les dice el Señor, bueno, si 2 o 3 logran ponerse de acuerdo o reconciliarse, les digo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo o se reconcilian, entonces les será oído por el Padre, porque todo lo que aten en el cielo en la tierra será atado en el cielo. Y eso tiene que ver con las relaciones. Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 y versículo 23, el Señor les dice a los discípulos, cuando ustedes estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, contra alguno de sus hermanos. ¿Cuántas veces nosotros decimos a este hermano, a esta hermana, no lo puedo, no me cuesta, no hay cómo entenderlo? Y a veces hasta incluso oramos como los salmistas, y uno dice, ¿cómo los salmistas oraban? Y decían, Señor, quiébrale los dientes, quiébrale las piernas, que se enfermen, véngate, Señor, tú hazme justicia, etcétera, etcétera. Bueno, la Escritura dice aquí, el Señor dice, cuando estés orando, perdona. Qué interesante es esto, porque nuestro corazón muchas veces está lleno de aflicción, de amargura, de ira, porque no podemos perdonar a alguien. Y aunque nos hayan hecho algo, el Señor te dice, ora por esa persona, ora. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba muriendo, les dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Si tú oras por aquellas personas que tú consideras que tienes problemas, te voy a decir algo.
la oración de fe, la oración puede liberar y puede sanar muchos corazones heridos, solamente orando por aquellos que incluso la Escritura dice oren. Allí en el versículo, en Mateo capítulo 5, 38 y en Lucas 6, 28 dicen, oren por los que los calumnian. En Lucas capítulo 18, la Escritura nos enseña acerca de la importancia de orar con perseverancia. ¿Se acuerdan de la viuda y el juez injusto? Y luego relata el Señor una historia, una parábola de la oración de un publicano y de un fariseo, donde el Señor nos enseña allí en su palabra a orar con humildad. Mire, quiero decirle esto. Si usted cree que no hay gente que dice, yo no sé cómo orar, no se me ocurre nada. Mire, con todo lo que hemos visto aquí en este poco rato, cómo el Señor oraba, cómo la iglesia oraba, cómo oraban los discípulos, cómo oraban los apóstoles, oraban por la iglesia, cómo la iglesia oraba con perseverancia, por liberación, por los misioneros, por provisión, por sanidad, oraban por milagros, oraban para que la gente fuera llena del Espíritu Santo, oraban para que el Espíritu de Dios se moviera con fe, con fuerza, oraban para que la iglesia, la hermandad recibiera espíritu de sabiduría, de revelación, del conocimiento de Dios. La iglesia oraba y los apóstoles oraban para que la gente conociera la voluntad de Dios. Hay gente orando para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Orando, Pablo dice muchas veces, oren por mí, para que el Señor me dé palabra, para que el Señor me saque, pueda seguir predicando la palabra del Señor. Es tanto que aún en los cielos, dice la Escritura, allí hay oración. Incluso aquellos que están en el cielo están clamando, están orando, están allí adorando al Señor. Si tú no sabes qué orar, mira el ejemplo de Jesús, cómo Él oraba cuando era tentado, cuando era afligido, cuando estaba en la cruz. Perdónalos, Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cómo el Señor oraba, decía yo y el Padre somos uno, Él me enseña, Él me habla, Él me ministra, Él me guía, Él me da lo que tengo que hacer, Él me da el poder para actuar, y todo lo que pidieron ustedes al Padre yo lo haré. Yo rogaré al Padre para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos enseña que nosotros tenemos que orar para perdonar, tenemos que orar para que el Señor levante obreros, tenemos que orar para que el Señor bendiga su iglesia, tenemos que orar para que el Señor supla nuestras necesidades, tenemos que orar para que el Señor sane nuestro corazón, tenemos que orar para que la obra del Señor siga avanzando, siga creciendo, tenemos que orar por los ministros, por los líderes, tenemos que orar, como dice Tesalonicense, orar sin cesar. Si usted en esta noche no sale convencida o convencido de que la oración es importante, entonces no sé cómo más podemos convencerles. Mañana las pastoras van a estar hablando diversos temas acerca de la oración. Usted y yo vamos a aprender mucho acerca de esto, pero en esta noche yo quiero que usted, antes de irse a su casa, a su hogar, allí, está en su casa, antes de irse a dormir, considere que la oración es importante. Considere que la oración es importante. Siempre va a tener algo por qué orar. Siempre va a tener algo por qué orar. Y en esta noche yo quiero terminar orando con usted y por usted, y pedirle perdón. Recuerdo un pasaje de la Escritura ahí en el libro de 1 de Samuel, capítulo 12, creo que es en el versículo 23, donde Samuel dice, yo pecaría contra Dios si dejo de orar por el pueblo de Dios. Yo pecaría contra Dios, dice, si yo dejo de orar o de interceder por el pueblo del Señor. Usted y yo tenemos mucho por qué orar. Repito, no estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de horas, no estoy hablando de horario, no estoy hablando de forma, no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que le da importancia al hablar con Dios, porque muchas cosas suceden simplemente porque la iglesia, porque sus hijos oran. El Señor dice, el Señor hará justicia
a los que claman a Él de día y de noche. Termino diciendo esto. Jesús, cuando habló allí en el capítulo 11 de Lucas, de ese padre de familia que provee para su amigo que le viene a pedir 3 panes, Él termina diciendo luego, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abrirá. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos infinitas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, y tu Espíritu Santo especialmente, tiene que mostrarnos, tiene que revelarnos, tiene que, Señor, tocar, impactar nuestro corazón, para que reconozcamos, Señor, que orar es más que importante, es sumamente importante. Señor, algo que caracterizó a la iglesia fue la oración. Los discípulos, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración para atender otras cosas. Es necesario que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración, dijeron ellos. Señor, muchas cosas suceden cuando nosotros oramos. Tú puedes sanar nuestro corazón, tú puedes suplir nuestras necesidades, tú puedes quitar nuestras ansiedades, tú puedes, Señor, limpiarnos de la maldad, puedes limpiar nuestra mente, nuestro espíritu, puedes hacer tantas cosas a través de Señor, en la gente que ora y que te busca, no solo en aquellos que estudian la palabra. Señor, enséñanos a ser gente que ame la oración. Señor, especialmente los que tenemos alguna responsabilidad en el reino de Dios. No se trata solo, Señor, de tocar instrumentos, de cantar, de enseñar en una escuela bíblica, de hacer tantas actividades en estos meses, sobre todo, Señor, donde nos hemos prácticamente desvelado pensando, Señor, en nuevas estrategias, en nuevas formas de cómo alcanzar a la gente. Pero si la oración no tiene la importancia para nosotros que debe tener, entonces todo eso va a quedar en absolutamente nada. Señor, yo te ruego para que tú motives a cada una de estas hermanas, de estos hermanos que en esta noche está participando, Señor, de este retiro, que esperamos, Señor, sea una tremenda bendición. No tenemos manera de medir el resultado, Señor. Tal vez muchas hermanas ya están escribiendo en el chat, compartiendo algunas cosas, algún saludo. Pero te ruego, Señor, que en esta noche cada uno de nosotros, Señor, al retirarnos a dormir, Señor, pensemos en que la oración es un aspecto fundamental en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, como le dijiste a María o a Marta, María ha elegido la mejor parte. Te agradecemos y te bendecimos en esta noche, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, queridas hermanas. Prepárense, porque seguramente el Señor para el día de mañana tiene mucho que hacer con nosotros y con ustedes a través de las enseñanzas que vamos a recibir de la palabra del Señor. Una vez más, mi gratitud hacia la directiva del Ministerio Femenino del Distrito Sur, que ha tenido la buena voluntad de invitarme para compartir la palabra del Señor. Nos estamos encontrando en otra oportunidad, ojalá allí, para poder estrellarnos, abrazarnos, saludarnos, comer juntos y disfrutar de todas las bendiciones que el Señor le da al pueblo que se reúne para estar juntos en armonía. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Primer retiro virtual de damas. Señor, enséñanos a orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Señor, enséñanos a orar. Retiro virtual de damas. Ministerio Femenino, Distrito Sur.